El tipo dice bienvenido porque le damos la bienvenida al doctor Quito Galeana. Muy bien. Le metí un suspenso, ¿viste? Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. No, es que está para suspenso. En el programa anterior de Tardísimo, Sí. bienvenidos a Tardísimo, como dice acá el locutor, Sí. nosotros anunciamos los aparecidos en un lugar, sí, diríamos, emblemático de Corrientes, como es el Hospital José Ramón Vidal. Ese lugar fue un arsenal, fue un lugar donde se depositaba pólvora, probablemente fue un cementerio de los brasileros, porque causaron muchísimos problemas dentro de la ciudad durante la guerra de la Triple Alianza, porque era el ejército más amplio, más grande, de mayor cantidad de hombres. Y este ejército brasilero tuvo que expandir su cementerio porque de esa manera no le alcanzaba lo que le habían dado acá dentro del ejido de la ciudad. Así tuvimos que encontrarnos en el Hospital Vidal, que se construye en el siglo XX, comienza en 1920 aproximadamente, bajo la gobernación de Joaquín de González, me parece, del gobernador González. Bueno, se construye el hospital. El hospital, ustedes saben que son largos corredores, grandes salas, como eran en esa época, Sí. como están construidas la Normal, la Escuela Regional y otros edificios. Y esos corredores albergaron a muchísima gente, no solamente enferma, sino los que venían a cuidar a los enfermos. Esos que dormían en el corredor ahí con una almohadita y una frazadita. Aquellos que conocemos la historia del Vidal sabemos perfectamente bien de los sacrificios que hicieron los familiares por sus enfermos. El Vidal, ya en los tiempos en que yo lo conocí, cuando iba a verle a una chica muy amable, muy gentil y además muy humana, que me atendía. ¿Esto tiene alguna, digamos, tenés idea si este tema de la construcción de estos lugares, así, esto era todo un estilo, ¿verdad? De manera de construir. Sí, sí, sí. Eran estilos arquitectónicos de la época porque debían ser, además de hospitales, podían ser hospitales de guerra, es decir, que todos los pasillos eran para colocar camillas o catres o lo que fuere. Por eso tan amplios. Por eso tan amplios y por eso tan accesibles. En ese lugar, ustedes saben que ya contamos en este programa el tesoro del Hospital Vidal, de una amiga nuestra, acá del barrio, que era la secretaria del doctor Iglesias, el Berto, el antiguo, el más antiguo de los Iglesias. En el hospital suceden cosas extrañas. En el hospital se prenden y se apagan las luces. En el hospital los tubos de ensayo en los laboratorios aparecen acomodados de otra manera, indicándole a los laboratoristas que probablemente se equivocaron. En el hospital se siente un ruido que rebota por todas las ventanas, pasillos, salas, cuando una persona va a morir. Entonces hay que buscar la explicación científica o aproximadamente científica a eso. Sí. Entonces, históricamente me puse a estudiar los hospitales en Corrientes y ustedes saben que allí estaban radicados congregaciones religiosas, especialmente las monjas y un sacerdote católico. Hay una iglesia en el Hospital Vidal, ahí en la esquina de Necochea y Alberdi, justamente en esa esquina. ¿Cómo llamaban a la monja o al sacerdote que tenía que dar la extrema unción? Con un golpe no había campana, entonces un golpe de un hierro o de un triángulo. Ajá. ¡Pam! Sonaba, el sacerdote iba, la guardia decía, miren, hay que darle la unción al enfermo de la sala 5 o sala 3, porque pide ayuda, estaban los familiares, la gente lo acompañaba, le agarraba de la mano, como todo. Bueno, eso es normal en el Hospital Vidal, que vean personas que de pronto pasan a tu lado y vos no sabés quién es. Los médicos no lo conocen, las enfermeras no le conocen, y así sucesivamente. Estalló el otro día en el Hospital Vidal cuando el director, un médico muy conocido, llamado Horacio, gran amigo mío del barrio, y dijo, sí, hay acá una serie de espectros. ¿Por qué razón? Porque el espectro más trascendente actualmente en el Hospital Vidal es
el hombre sin cabeza. Un muchacho que era estudiante de medicina, crónico, pobre, vivía en el hospital, dormía en el hospital, se bañaba en el hospital, comía en el hospital, era su casa el hospital. Y él iba a la noche a la morgue a revisar los cadáveres, estudiar los musgos, bueno, todo lo que estudian los estudiantes de medicina. Sí. ¿Para qué voy a decir yo qué es lo que estudian los estudiantes de medicina? Este muchacho usaba un guardapolvo antiguo de esos largos, gastado, un hombre muy gentil, ayudaba a todo el mundo, a veces peleaba con las monjitas porque no eran tan agradables con los que se instalaban en el hospital, porque es cierto, ustedes saben que esas congregaciones fueron sacadas de los hospitales para poner enfermeros profesionales que sepan atender clínicamente a una persona. Este joven curiosamente va una noche a la morgue y había estado internado uno que había sido baleado en esos tiempos difíciles de la década del 60, del 70. Había estado uno que estaba herido ahí. Y sabían que a la noche le iban a venir a pasar al otro barrio. Epa. Entonces, ¿qué método usaban los amigos de esa gente? El método era muy inteligente. Murió, ¡pam! Pero no sonaba la campana, porque realmente no murió. Lo tapaban, los otros enfermos de la sala lo veían, lo trasladaban a la morgue. En la morgue, el muerto que parla. El muerto se levantaba. El muerto se levantaba, venía la funeraria ya de acuerdo con todos, el cajón era con piedra, después se enterraba, se hacía toda la ceremonia, todo Claro. el teatro. Y un día este hombre se va a la morgue a la noche. Esto es un caso que fue investigado, por supuesto, que nunca se descubrió, ni se descubrirá, como corresponde. El hombre entra y se encuentra de pronto con el baleado Con muerto. el muerto. Y este baleado muerto era un experto cuchillero. Lo tomó del pelo, lo degolló de tal manera, cuentan las enfermeras antiguas, que le separó la cabeza del cuerpo. Se fue una muerte. Lo decapitó. Lo decapitó, una muerte de las que hacen y hacían los despenadores en las batallas. El despenador iba mirando los heridos y veía cuál podía sobrevivir al que no, por piedad, lo degollaba. Se separó, le hicieron contribución entre todos los médicos, enfermeros, lo enterraron en un lugar pobre de San Juan Bautista. La cabeza de este hombre se perdió. ¿Cómo se perdió? Y sí, porque entre el barullo, la policía que viene, el ¿Cómo se le perito va a que escapar mira, y se perdió la cabeza. Y desde entonces ese estudiante pasa por los pasillos, pasa por los salones, inclusive a veces sin que se den cuenta los enfermos, él le está ayudando, se corporiza, llamémosle así, la energía de ese estudiante. ¿Siempre sin cabeza? Siempre sin cabeza y a veces se la pone él prestada, no sé de dónde la saca. Pero qué susto Bueno. me puedo llegar a pegar. Y el susto que te va a pegar más grande te lo voy a contar ahora. No voy a dar el nombre, pero la casualidad que la persona que lo vio y que quedó sentada y aparece en las noticias nacionales es una médico que es mi médico. Y que como consejo, para que todo el mundo sepa, le dije, no hables con ningún medio, te van a enloquecer. Claro. Una persona que es seria, correcta, excelente profesional, que quedó sentada, como bien dijiste vos, Con un hermoso me voy a susto. querer morir. Sí, es para morirse. No. He visto en el Vidal espectros. Sí, he visto. He pasado con alguno que yo ya sé que está muerto y pasó. Y hay que saludarle. ¿Cómo hay que No hay saludar? otra. Pero hay que saludarle. Si él te saluda, no te hace daño, Está bien. saludale. Lo mismo que en la municipalidad. Está el espectro de Ah, yo Gómez, pensé ahí que no hace arriba, nada ahí y hay que arriba. saludarlo. Ah, bien, bien. Gómez pasea por ahí arriba y los empleados saben. A ver si van al baño solos en la municipalidad. No.
No. Bueno, en el Vidal, señores, hay que encender alguna velita, hay que poner un vaso de agua y hay que rezar, los que creen, los que no, digan sus oraciones positivas por el alma en pena de este muchacho y de otras tantas víctimas que murieron sin ser atendidas siquiera en los nosocomios de nuestra ciudad. Como siempre, Quito, un placer. Un gusto. Placer. Sí, pero... Qué barbaridad. Bueno, imagínate, aparece sin cabeza, ¿sabes el susto que me pego? ¿Cómo